Seguramente mandaste 50 CVs, 100 o más incluso, y la mayoría ni te responde. Pero por ahí tenés suerte y alguno te dice, bueno, realmente estamos buscando a alguien con más experiencia en el rol. Gracias, vuelvan pronto. Pero, gracias, vuelvan pronto. Ahora bien, ¿cómo voy a ganar experiencia en el rol si no me dan el trabajo? ¿Sí? ¿Y cómo voy a ganar el trabajo si no tengo esa experiencia? ¿Sí? Esa trampa cíclica es lo que se conoce como el Catch-22 de ciencia de datos. Y tiene solución, aunque ninguno te la explique bien. Y hoy te voy a contar yo. Si es la primera vez que entras en el canal, hola, soy Luciano, soy doctor en astronomía, devenido en científico de datos y posteriormente AI Engineer. Y me dedico a ayudar a personas como vos que quieren hacer la transición profesional hacia ciencia de datos e inteligencia artificial y conseguir su primer trabajo y no saben cómo hacerlo, no se animan o les está costando justamente por esto de la falta de experiencia. Hoy les quiero contar cómo podemos hacer para conseguir o aumentar las chances de conseguir nuestro primer trabajo en ciencia de datos sin experiencia previa. Como les dije hoy, esto se conoce como el Catch-22 o trampa 22, que en realidad es una expresión que se saca de una novela satírica de 1961, que la premisa tiene que ver con esto, ¿no? De que hay algo que uno necesita hacer, pero para poder hacerlo necesita cumplir una condición previa, pero esa condición previa necesita de la otra condición y se produce esa cuestión cíclica, ¿no? En el libro creo que lo que dicen es que ciertos pilotos podían eximirse de hacer misiones peligrosas si demostraban que estaban locos. Pero ¿qué pasa? La gente que se postulaba como loco daba indicios de que entonces le estaba preocupando su seguridad, lo que era un indicativo de que no estaban locos, por lo tanto no podían presentarse para eximirse en misiones peligrosas y sucesivamente. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Nosotros queremos conseguir nuestro primer trabajo, pero no tenemos experiencia. Ahora, si no nos dan ese primer trabajo, no podemos ganar experiencia. Y si no tenemos esa experiencia, no podemos conseguir el primer trabajo. Entonces se produce esa rueda donde nosotros no podemos salir. Bueno, quédense tranquilos que hoy les voy a contar, ¿sí?, que sí se puede y cómo hacerlo. Por eso hoy te quiero mostrar que el CV sin experiencia previa no es el verdadero bloqueante que te impide conseguir tu primer trabajo. ¿Sí? Los tres perfiles que más chances tienen de conseguir trabajo sin experiencia laboral previa y que tienen en común entre ellos. Y el plan concreto, paso a paso, de cómo puedes transformarte en uno de esos perfiles en los próximos 60 días. Yo en el primer punto les dije que el CV no es el problema real para conseguir este trabajo sin experiencia previa. ¿Sí? El problema no es el CV, sino a quién le llega. ¿Sí? Entendamos un poquitito cómo funciona el proceso de selección general en una empresa. ¿Sí? Primero está la gente de recursos humanos. Esta gente sí ve el CV, analiza por keywords, busca ciertas palabras, Python, SQL, o sea, que nombre ciertas tecnologías, porque ellos tienen como una plantilla de requerimientos para el puesto y miran eso. O sea, no tienen conocimiento técnico. No van a abrir nuestro GitHub, no van a ver nada de eso. Una vez que este CV pasa, este filtro, ¿sí?, pasa de la etapa 2, donde ahí sí ya lo agarra un tech lead o un manager de selección, que ahí tiene más conocimiento técnico. Ahí sí puede llegar a abrir nuestro GitHub, ver nuestro repositorio, ver un poco cómo nos plantamos ante los problemas, cómo los resolvimos. ¿Sí? Empieza a ver un poco más de criterio técnico. Y una vez que pasa esta etapa, ahí sí viene la tercera etapa, la entrevista técnica. Que ahí puede haber código en vivo, pueden plantearnos alguna situación problemática de un problema de negocio, a ver cómo nos desenvolvemos. O dentro de un problema de negocio, una situación en particular, para ver cómo nos desenvolvemos. Entonces ahí evalúan tanto el conocimiento técnico como el criterio profesional que tenemos nosotros de cómo resolveríamos un determinado problema. El problema de la mayoría es que el CV no pasa la primera etapa porque por ahí no tiene las palabras correctas o no está escrito en el formato correcto. Entonces no puede pasar esa etapa. O la pasa, pero cae en la segunda etapa porque no tiene nada que mostrar. No tiene un proyecto valioso que mostrar o no puede mostrar bien todo lo que sabe hacer. ¿Sí? La primera etapa es un poco más fácil de sortear porque es cuestión de saber armar y manejar nuestro CV. No significa que con esto sí o sí nos van a llamar, pero tenemos un poco más de técnicas de cómo pasar esa primera etapa. Ahora bien, en la segunda etapa es más difícil si no tenemos nada que mostrar. Por eso es tan importante tener un portfolio. ¿Sí? Aunque no lo vean, por lo menos tenemos algo de qué agarrarnos para contar o para intentar mostrar ante una eventual entrevista. Pero si no tenemos nada de nada, es muy difícil pasar a esa segunda etapa y obtener esa entrevista técnica. Ahora bien, no hay una única forma de conseguir ese primer trabajo en ciencia de datos sin experiencia previa. ¿Sí? Hay al menos 3 tipos de perfiles que funcionan, que es lo que yo te quiero contar. Y algo que tienen en común los 3 es que reemplazan esa falta de experiencia previa con alguna forma de evidencia para mostrar que están listos para trabajar. Si miremos los 3 perfiles, tenemos
Por un lado, el perfil A, ¿sí? Que es alguien que tiene un proyecto real con impacto medible. Para esto, no necesitas haber trabajado en una empresa, haber tenido tu primer trabajo, ¿sí? Pero sí haber resuelto un problema real. Entonces, acá lo importante es tener un problema real que le solucione el problema a alguien. Algunos ejemplos puede ser que automatizaron algún proceso de algún negocio familiar y que les permitieron ahorrarse 4 horas a la semana o 20 horas al mes, como quieran plantearlo, o que hicieron un modelo de predicción de abandono en una ONG y esto permitió darles información para poder hacer un plan de seguimiento de estas personas que la abandonaron, o que tomaron datos públicos del municipio, de la ciudad donde vivan y pudieron construir un dashboard que evidencia algún tipo de problema, ¿sí? Lo que tienen estos proyectos de importante es que todos tienen un usuario real del otro lado, alguien al que le estamos solucionando un problema. Es importante que haya un problema real bien identificable y una persona o grupo de personas y un usuario que se beneficie de esa solución. Entonces, de esa manera nosotros podemos mostrar que estamos trabajando en un proyecto real y no un dataset descargado de Kaggle, que es algo impersonal y que lo que va a mostrar es que sabemos resolver ejercicios simplemente. El perfil B es alguien que tiene visibilidad pública de su proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que mientras está aprendiendo genera publicaciones para mostrar lo que está haciendo y lo que está aprendiendo, ¿sí? Esto genera con el tiempo un efecto compuesto en el cual empieza a aparecer en más búsquedas y empieza a aparecer más dentro del radar de las personas que están buscando talento. ¿Cómo puedes lograrlo? Publicando en LinkedIn de forma relativamente periódica, teniendo un blog técnico pero tranqui, o sea, entendible, no algo súper sofisticado o muy técnico, aunque puede ser también, pero lo importante es que se entienda lo que uno está transmitiendo, haciendo videos para YouTube. O sea, lo importante es contar, ¿sí? Mostrar qué es lo que uno está haciendo y lo que está aprendiendo, ¿sí? Siempre parándonos desde el lugar de aprendizaje, ¿sí? Siempre el lugar de que somos alumnos y que estamos aprendiendo y que nos podemos equivocar. Entonces, publicaciones del tipo esta semana aprendí X tema y me sorprendió realmente esto, y mostramos y contamos en una pequeña publicación. Podemos meter un gráfico, podemos compartir un notebook comentado que muestre lo que estamos haciendo. Entonces esto lo que hace es ese proyecto que estamos armando para nuestro portfolio, por ejemplo, ¿sí? En vez de esperar a que esté terminado y recién ahí publicarlo y tal vez hacer una publicación en LinkedIn, podemos ir mostrando a medida que vamos aprendiendo, a medida que lo vamos armando nuestro proyecto. Y les puedo asegurar que después de 60 días, 90 días de publicar al menos una vez por semana de forma consistente, y nuestros nombres van a empezar a aparecer muchísimo más en el radar de técnicos de selección, de personal de recursos humanos, recruiters, porque nuestro nombre, nuestro perfil empieza a dar vuelta en las redes porque la gente lo empieza a ver, empieza a comentar, darle me gusta, compartirlo. Y esto también sirve un montón cuando no tenemos experiencia, porque es como que abrimos las puertas de nuestras casas y les mostramos cómo trabajamos, cómo resolvemos problemas. Y eso ayuda un montón, sobre todo cuando no tenemos experiencia previa. Y el tercer perfil, el perfil C, es alguien que tiene una referencia interna. No hablamos de acomodo acá, porque este es uno de los perfiles más subestimados o más malentendidos de los que existen, ¿sí? Acá lo importante es, muchas veces cuando no tenemos experiencia, es buscar a través de una referencia interna, porque muchas veces trabajos en el área de ciencia de datos capaz que ni siquiera llegan a publicarse en LinkedIn, porque se manejan con referencias internas de otras personas que estén trabajando en la empresa. Y de nuevo, esto no significa amiguismo o acomodo, simplemente es la oportunidad de que alguien que conozca a otra persona que realmente es prometedora, realmente tenga capacidades, darle la oportunidad, ¿no?, de presentar su CV y de pasar por todo el proceso de selección. Obviamente no está garantizado la entrada, pero de esta manera podemos llegar a acceder a estas entrevistas o a este proceso de entrevistas sin tener que pasar por subir nuestro CV, mandar nuestro CV a través de LinkedIn, en puesto que a veces hay cientos y cientos de postulantes, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá, lo importante es hacer un networking, construir relaciones, pero de forma genuina. No agregar gente en LinkedIn y decirle si tenés un trabajo me avisás, o te mando mi CV, cualquier cosa me avisás. No, es armar genuinamente estas relaciones. Por ejemplo, ir a reuniones, conferencias, charlas que se den, ya sea presencial o virtual, y conectar con gente de ahí, y sobre todo gente que trabaje en empresas que a nosotros nos interesaría formar parte,
Pero construir relaciones, lo vuelvo a repetir y quiero ser muy insistente con estas relaciones genuinas, sino algo que se note que le estamos pidiendo trabajo. Digo, por ejemplo, hacer preguntas inteligentes o algún comentario inteligente en alguna publicación de algún líder técnico, de alguna empresa que nos interese trabajar, de alguna empresa del área que resulte interesante. Pero de nuevo, tiene que ser algo con respecto al contenido de lo que publicaron. No preguntarle, ¿están buscando gente? Porque eso lo he visto un montón de veces, me ha llegado a mí un montón de gente que me agrega. Yo los saludo amablemente y lo primero que me dicen es: estoy buscando trabajo, si buscan a alguien o si conoces, me avisás o te doy mi CV, me recomendás. Genera una cierta fricción eso, porque pasan dos cosas. Por un lado, choca un poquito cuando te das cuenta que la otra persona no te quiso contactar para establecer una relación genuina. Y por otro lado, muchas veces las personas te piden que lo refieras. Y yo, honestamente, si alguno está escuchando, no los conozco, entonces yo no te puedo referir, no te puedo recomendar, porque no es yo pongo tu nombre ahí y me desentiendo. Entonces estoy diciendo, mira, esta persona sabe trabajar muy bien, la verdad, que la tiene muy clara, podría ocupar este puesto tranquilamente. Y yo no lo sé. Entonces yo puedo hasta perjudicarme a mí, o sea, mi reputación, mi perfil en la empresa, por recomendar a alguien que no conozco. Entonces les pido mil disculpas si alguno me pidió eso y yo no le presté atención o no los terminé recomendando. Pero bueno, para esto justamente es que hay que hacer este networking, pero este networking con sentido. O sea, construir estas relaciones genuinas, conocer a la persona, darnos a conocer, compartir nuestras opiniones, hacer preguntas, construir esta relación. Y eso el día de mañana, quizá cuando se abra una posición en la empresa que estén estas personas, ¿sí?, nos avisen o nos recomienden. Y obviamente tenemos que pasar el proceso de selección, pero por lo menos estamos un pasito más adelante que si tuviéramos que buscarlo a través de LinkedIn. Pero recuerden, una vez más quiero ser insistente, sean genuinos, establezcan relaciones de calidad, de forma auténtica, no de forma depredadora de estoy buscando trabajo, si sabes, recomendame. ¿Sí? Porque no es así como funciona la cosa. Perdón, pero no es así. Bien, ya vimos que el CV no es el problema, vimos los tres tipos de perfiles que tienen más chance de conseguir trabajo sin experiencia previa. Ahora les voy a contar ese plan de 60 días que lo comenté al principio, donde podemos convertir nuestro perfil a alguno de estos tres. En realidad no son excluyentes, ¿sí? Podemos trabajar en más de uno a la vez. De hecho, lo recomendable es para ir construyendo los tres perfiles en paralelo con nosotros. Pero si todavía no empezaste o no tenés una orientación clara, hay un orden que por ahí es más recomendable que otro para poder estar un poquito más organizado, que es lo que yo les quiero comentar ahora. Primero, en las 2 primeras semanas lo que vamos a hacer es elegir un rol, el que nos interese, en el cual queremos trabajar. Puede ser analista de datos, puede ser científico de datos, puede ser ingeniero de IA, ingeniero de Machine Learning, el rol que quieran, ¿sí? No 2, no 3, no todos, uno, ¿sí? Concentremos en uno. Busquemos a ver cuál es el stack tecnológico que piden. En el 80% de las búsquedas sí hay cierto stack que es común a todo. Hay algunos que por ahí son propios de determinadas búsquedas. Por ahí algunos se especializan más en alguna herramienta en particular porque justo en esa empresa utilizan esa tecnología. Pero bueno, hay ciertas cosas como por ejemplo Python, SQL, algunas librerías básicas, alguna herramienta de visualización, por ejemplo. Es lo que suele buscarse mayormente en todas las empresas. Entonces eso sabemos que son cosas que sí o sí tenemos que tener. Entonces pues auditemos lo que tenemos y busquemos si con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros sabemos, con lo que hemos hecho, tenemos algo como para armar un caso de negocio y armar un proyecto. No tiene que ser gigantesco, no tiene que ser súper ambicioso. Sí tiene que ser algo real o por lo menos ficticio pero realista, ¿no? Donde haya un problema claro y un usuario claro que se ve beneficiado con la solución a ese problema. ¿Sí? Eso en las primeras 2 semanas. De la semana 3 a las 5 ahora lo que vamos a hacer es construir evidencia. ¿Sí? Si no tenemos ningún proyecto armado, podemos agarrar cualquiera, busquemos incluso hasta en nuestro alrededor, diría, ¿no? Negocio familiar, una ONG, un club, la escuela a la que nosotros fuimos, o sea, cualquier cosa donde pueda haber datos y podamos construir un caso de negocio. Si lo importante acá es agarrar un problema que tenga, como dijimos, ¿no? Una problemática bien identificada y un usuario claro que es el que se beneficiaría. Y lo clave acá es que documenten todo el proceso de aprendizaje.
No al final, no cuando terminaron y ya está el repositorio armado y subido a GitHub, hacer una publicación de la herramienta que armaron. ¿Sí? Vayan documentando cada paso y vayan haciendo publicaciones periódicas en LinkedIn. Una vez por semana por lo menos, hacer una publicación corta, simple, donde cuenten del proyecto, cuenten en lo que están trabajando y si incluso esto lo están registrando por escrito en algún blog o algo por el estilo, el link para que la gente lo pueda ir a ver. Entonces de esta manera vamos ganando visibilidad, vamos empezando también a aprender a comunicar, que es una habilidad muy importante que se utiliza en ciencia de datos. Es clave saber comunicar y saber mostrar lo que estamos haciendo. Y qué mejor forma de hacerlo con un proyecto que ya de paso nos queda el proyecto armado para después presentar en nuestro portfolio. De la semana 6 a la 8, que ya estaríamos hacia finales del segundo mes, donde vamos a estar construyendo nuestro perfil, lo que vamos a hacer es empezar a activar la visibilidad. Y cuando ya tengamos el proyecto medianamente armado, con una demo funcionando, vamos a hacer una publicación en LinkedIn presentando el proyecto, contando cuál es el problema, qué es lo que hace, qué es lo que aprendimos en el camino. No solo de herramientas, sino que aprendimos de criterio, por ejemplo, al encarar este tipo de problemas. ¿Sí? Y publiquémoslo, contémoslo, compartamos el link del repositorio en GitHub para empezar a mostrarlo. Y también podemos empezar a buscar entre 5 y 10 perfiles de personas que nos interesan o que trabajan en empresas que nos interesan y empezar a conectar de forma genuina. ¿Sí? Vuelvo a repetir, de forma genuina, auténtica, instalando relaciones, a ver, conocer un poco más qué es lo que hacen, cómo aprendieron, contarle un poco qué hacemos nosotros, compartirles nuestro proyecto para que lo vean si les interesa, pero siempre de forma orgánica y genuina, no que quede muy en evidencia que lo único que les interesa de eso es conseguir ese trabajo y si de repente le dicen no, mira, no tenemos posiciones abiertas, los eliminamos o le hacemos ghosting y no les respondemos más. Bien, ya en estos 60 días empezamos a armar, a construir nuestro perfil. Lo que tenemos que hacer ahora de la semana 9 a la 12 y subsiguientes es empezar la búsqueda activa. Empezamos a postularnos y mandar CV a distintas oportunidades, pero es importantísimo que sean presentaciones personalizadas, que no sean 100 CV genéricos, el mismo CV a 100 empresas. ¿Sí? Lo importante acá es personalizarlo, investigar un poquitito de la empresa, quién es el hiring manager o el tech lead encargado del proceso, si podemos contactar antes, entablar una relación, conocernos, darnos a conocer, ver un poco cómo está formado el equipo, o sea, conocer un poquito más de la empresa, ¿sí? Y hacer la presentación de manera personalizada. Esto le va a dar mucho más valor a esas presentaciones genéricas que lo único que hacen es cambiarle el nombre de la empresa y poner el nombre de la otra empresa. Parece que no, pero son cosas que ayudan, ¿sí? Por lo menos no resta, ¿sí? Y en el mejor de los casos suma porque puede llegar a mostrar interés genuino nuestro por parte hacia esta empresa. Bueno, ahora que ya vimos esto, ya pueden comenzar a preparar su perfil, ¿sí? Tienen estos 60 días para empezar a armarlo. Y bueno, de acá yo quiero que se lleven que la pregunta correcta entonces no es ¿cómo consigo trabajo sin experiencia? Sino ¿cómo puedo hacer para mostrar que tengo lo suficiente para ese trabajo? O que para que esa persona que está buscando esa posición confíe en mí y mis habilidades. ¿Sí? La experiencia laboral previa es una de ellas, es como la más tradicional, pero hay otras maneras, que es como lo vimos acá. Entonces es importantísimo que ustedes empiecen a construir ese perfil. Tener un proyecto real, con una problemática real, un usuario claro que se beneficiaría de la solución de ese problema, visibilidad, mostrar el aprendizaje, mostrar el progreso que vamos teniendo, siempre desde el enfoque o desde el punto de vista de aprendiz, ¿sí? De alguien que está aprendiendo a hacer esto y que se va equivocando en el camino. ¿Sí? No tienen que presentarse como yo soy un gurú, yo de esto sé un montón, la tengo reclara. No, lo importante acá es mostrar que somos alumnos, que estamos aprendiendo. Pero somos alumnos que sabemos pensar como profesional, que tenemos criterio. Si tenemos que dejar esa mentalidad de alumno. ¿Somos alumnos? Sí, todos. Yo mismo también, siempre. Uno sigue aprendiendo cosas. Pero es importante que nos mostremos como que alumnos que sabemos responder, que sabemos resolver, que tenemos criterio. Que no hacemos solamente resolver ejercicios prácticos. Eso es clave. Y mostrarnos. Ganar visibilidad. Eso reemplaza muchas veces la falta de experiencia laboral y aumenta muchísimo las chances de conseguir trabajo. Porque acá la falta de experiencia laboral no es el problema. El problema es no tener cómo mostrar lo que sabemos hacer. Les voy a dejar acá, si están armando su portfolio, construyendo su perfil, un video que les va a ser súper útil en este camino. Les va a abrir un montón de puertas para poder armar este perfil y construir su portfolio.
Nos vemos la próxima. Chao.